Hey, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Este video será un tutorial detallado de cómo identificamos y diseñamos nuestras zonas de oferta y demanda en los gráficos. Básicamente vamos a aplicar toda la teoría que he explicado en las lecciones anteriores de este tema, concentrándonos únicamente en las zonas de estructura, que como ya saben son aquellas zonas que causan rupturas, sea externas que internas. Así que vamos a empezar. Como pueden ver, ya tengo mapeada toda la estructura de euro-dólar desde la temporalidad semanal hasta la de 4 horas. De esta manera no perderemos mucho tiempo y será más fácil identificar esas zonas porque tenemos ya la estructura lista y podremos ver esos quiebres para identificar y diseñar rápidamente las zonas en mi gráfico. Les aviso ya que la temporalidad de 15 minutos no la voy a cubrir en esta lección porque este video ya será muy largo y prefiero entonces cubrir 15 minutos quizás en la lección práctica de las zonas flips. Pero tengan en cuenta que la identificación y la manera de diseñar las zonas será igual en todas las temporalidades. Así que sería exactamente lo mismo que yo diseñase una zona de oferta o de demanda en la temporalidad semanal a que si lo hiciese en la de 15 minutos o incluso en la de 1 minuto. Así que recuerden siempre, la aplicación es siempre la misma para cualquier temporalidad. Así que vamos a empezar por aquí, que fue donde empecé a mapear la estructura, y quiero decirles que voy a ir despacio, voy a ir con calma, porque la idea es que este tutorial sea bastante detallado. Iremos temporalidad por temporalidad, empezando desde la semanal, bajando a la diaria y finalmente concluyendo en la de 4 horas. De esta manera podrán entender mejor la correlación que existe no solo en términos de estructura, que ya la he mapeado, sino también de las zonas de oferta y demanda a medida que vamos avanzando y vamos bajando de temporalidad. Así que vamos a empezar. Tenemos este low semanal de aquí, que fue roto exactamente por el cuerpo de esta vela bajista. Entonces tenemos un quiebre de estructura. Quiero que recuerden que en un impulso, independientemente si es alcista o bajista, en este caso obviamente es bajista, que rompe estructura, vamos a tener una zona extrema, que en este caso bajista va a ser la zona o la región más alta de ese impulso, y vamos a tener una zona decisional, que es la zona que causa o ocasiona esa ruptura de estructura. Entonces estas dos zonas son muy importantes al momento de identificar esos quiebres, Zona extrema, que como lo dice la palabra, es el extremo del impulso, y la zona decisional porque es la que decide la ruptura de la estructura, ¿vale? Ahora vamos a ir con mucha precisión para identificar esas zonas, y quiero recordarles, chicos y chicas, que para poder identificar y diseñar correctamente las zonas de oferta y demanda, tienen que saber leer perfectamente la estructura interna. ¿Por qué? Bueno, ya lo van a entender. En un impulso swing como el que teníamos aquí, obviamente en el interno vamos a tener la estructura interna, por supuesto. Y es esa estructura interna la que debemos leer correctamente para entender cómo se crean esos rangos que van a ser las zonas de interés para nosotros poder tomar nuestras oportunidades, Entonces, en este caso, fíjense, internamente hablando, el precio venía creando un impulso, retrocede, vuelve a impulsar, rompe este lower low interno que había creado, va a mitigar inmediatamente ese rango que ya voy a dibujar dentro de poco, vuelve a bajar rompiendo el último lower low, vuelve a subir a mitigar nuevamente ese rango de oferta y finalmente cae de manera bastante fuerte y decisa para romper ese último swing lower low del semanal, ¿vale? Entonces, fíjense, si vamos a diseñar exactamente los rangos de manera muy precisa, tenemos aquí es donde empieza el retroceso y aquí es donde termina. Entonces, una vez que tenemos ese quiebre con esta vela bajista, hablando internamente, recuerden, el movimiento sería este, una vez que tenemos ese quiebre, se va a crear este rango que tenemos aquí, que fíjense, será mitigado inmediatamente luego, ¿vale? Entonces, en ese caso, teníamos ese rango de oferta que fue mitigado y el precio vuelve a bajar para romper este último lower low. Entonces, una vez que el precio rompe ese último lower low interno con esta vela bajista, vamos a tener otro rango, que obviamente será un rango nuevo porque este ya había sido mitigado con este retroceso. Y vean que este nuevo rango es mitigado con esta vela alcista. Es decir, el precio hace esto. Retrocede, quiebra, mitiga y vuelve a bajar. Entonces, en este caso tenemos el rango que pueden ver. En ese retroceso el precio fue ¿a qué?
a mitigar el fractal de ese rango, el fractal de esa vela bajista. Y una vez que el precio cae, vamos a dejar como teníamos antes el rango completo. Una vez que el precio cae, se va a crear otro rango. Porque el precio que hizo, bueno, rompió ese lower low, sube a llenar esas órdenes y luego baja nuevamente. Así que tenemos otro. En este caso no sería un rango de oferta de manera detallada, sería más bien un pivote de oferta. Porque un rango es creado por múltiples velas. En este caso tenemos simplemente 2 velas. Es un movimiento bastante corto. Por ende es más bien un pivote de oferta. Precisamente sería un pivote buy to sell. ¿Okay? ¿Por qué buy to sell? Bueno, porque son las últimas compras antes de las ventas. Entonces, quiero que recuerden eso. Una zona de oferta es creada por las últimas compras antes de las ventas. Y obviamente una zona de demanda serán las últimas ventas antes de las compras. ¿Vale? Entonces, fíjense que ese pivote que se creó no fue mitigado luego de crear ese desequilibrio abrumador, sino que más bien nos deja una zona fresca para tener monitoreada en el futuro. Así que espero que eso sea bastante claro. Vamos a eliminar esto y vamos a etiquetar esa zona como zona semanal para tener todo bien organizado. Entonces fíjense, les recuerdo, esto es una zona decisional. ¿Por qué? Porque es la que ocasiona la ruptura de este swing lower low semanal. ¿Vale? Entonces, fíjense cuánto dura el precio en mitigar esa zona de oferta, en este caso decisional, vuelvo a repetir, pasan años para que el precio vuelva a entrar y a mitigar esa zona. Ahora, una vez que estamos aquí, aprovecho para recordarles una cosa que ya se los había dicho en la parte teórica de esta lección, y es que muchas veces nosotros nos concentramos en las temporalidades más bajas, como quizás 4 horas o sobre todo 15 minutos, o incluso 5 minutos en un minuto, olvidándonos de qué es lo que está sucediendo en las temporalidades más altas como el semanal o incluso el mensual. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque si nosotros nos concentramos mucho en las temporalidades bajas y estamos en una zona de oferta, ¿vale? Del semanal, quizás estamos muy concentrados en la tendencia alcista que se venía creando aquí, buscando siempre compras, sin entender que el precio en este momento se encuentra en una zona de oferta donde posiblemente creará una reacción para facilitar un pullback de esa tendencia alcista. ¿Ok? Entonces, más bien, si nosotros hubiésemos sabido que estábamos en una zona de oferta, estaríamos preparados para evaluar esas ventas, que en este caso serían unos buenos swing trades, ¿ok? Operaciones swings a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos basando la dirección o esa reacción de ese posible movimiento de una temporalidad bastante alta. Y quiero que noten que el precio, cuando mitiga estas zonas importantes de las temporalidades mayores, puede tomarse todo el tiempo que quiera en crear esa liquidez. Recuerden que una temporalidad mayor, ¿okay? Los movimientos se van a tardar mucho más. Así que para generar esa liquidez de esa temporalidad alta, el precio va a tener que acumular o distribuir sus órdenes con todo el tiempo que necesite, ¿vale? Necesitan intercambiarse, por así decir, esas órdenes de manos a manos, ¿ok? Entonces, simplemente para recordarles eso, y quiero que vean qué es lo que hace el precio aquí en términos de estructura interna. Entonces, el precio sube, retrocede porque vean que esa inside bar no supera el high interno anterior, vuelve a subir con este punto más alto, superamos ese higher high interno. Entonces el precio hace eso y luego baja rompiendo el último lower low, el último higher low interno, creando así el nuevo lower low interno. Es decir, tenemos un shock bajista en la temporalidad semanal y fíjense qué hace el precio. El precio hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, crea un nuevo, en este caso sería rango, ¿ok? Y el precio va a mitigar durando bastantes semanas para luego sí ejecutar ese retroceso de la tendencia alcista que venía creando, ¿vale? Entonces fíjense que una vez que nosotros tenemos esa reacción, ¿cuáles eran las expectativas? ¿Ok? Y la tendencia. Bueno, la tendencia y las expectativas del order flow era de que el precio facilitara ese pullback a cualquier zona extrema por acá o zona decisional para que luego el precio continuara con esa tendencia alcista. Una cosa que les quiero recordar muy importante, que necesitan siempre tener en cuenta, vamos a dibujar aquí una zona. Imaginen que esta zona que tenemos aquí es una zona de oferta y tenemos una tendencia bajista, ¿vale? Una zona de oferta en una tendencia bajista va a servir como punto de reacción
para facilitar ese posible movimiento de continuación, ¿ok? ¿Por qué? Porque las expectativas son bajistas, de que este swing lower high sea respetado y por ende de que esta zona sea respetada. Pero esa misma zona de oferta en una tendencia alcista, como esta que estoy dibujando, va a servir como punto de reacción para facilitar ese posible retroceso para luego, ¿qué? Para luego continuar con esa tendencia alcista. Es decir, no me espero que porque sea una zona de oferta el precio vaya a tener que hacer una inversión. No, la tendencia, la estructura y las expectativas del order flow van a ser siempre los elementos más importantes, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a la oferta y en cuanto a la demanda en una tendencia alcista, ¿ok? El precio rompe, crea esa nueva zona de demanda y cuando vaya a bajar servirá como punto de reacción para un posible movimiento ¿de qué? De continuación, un posible impulso de esa tendencia alcista para continuar creando nuevos higher highs, ¿sí? Pero esa misma zona de demanda en una tendencia bajista, disculpen, vamos a ponerlas aquí, en una tendencia bajista va a servir como punto de reacción ¿para qué? Para facilitar ese posible retroceso para que eventualmente el precio continúe con esa tendencia bajista. Es decir, no me espero de la misma manera que el precio haga una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque ese swing lower high es el punto fuerte y las expectativas son de que sea respetado y continúe. Así que recuerden eso porque es muy importante al momento de identificar y sobre todo de analizar esas zonas. Así que el precio cuando baja, las expectativas eran de que esas zonas fuesen respetadas y continuara con esa tendencia. Sin embargo, eso no es lo que sucedió. Podemos ver un cambio de tendencia cuando el precio rompe ese último swing higher low con esa vela bajista. Ahora, quiero que se den cuenta que el precio, ¿qué va a hacer? El precio va a ir a retroceder, por así decir, o no, mejor dicho, a impulsar, creando cada vez esos swing lower lows. Pero ¿a dónde va a ir el precio? Bueno, en todo este impulso de tendencia alcista que teníamos aquí, vamos a encontrar demanda, porque para que el precio subiera, el precio necesitaba, o mejor dicho, la demanda necesitaba estar en control. Entonces, en todo este impulso que el precio realizó, al romper ese swing lower high, obviamente nos va a crear nuestra zona extrema y nos va a crear quizás nuestra zona decisional, ¿vale? Ahora vamos a dibujar exactamente el rango de esa zona extrema porque veo que es donde el precio fue a mitigar. Así que para no perder tiempo, tenemos este rango bastante grande que puedo identificar. Vamos a etiquetarlo como zona semanal. ¿Ok? Desde este punto o desde este máximo hasta este mínimo. ¿Ok? Todo eso sería un rango que muy probablemente en una temporalidad más alta como la mensual puede ser un pivote de múltiples velas. Vamos a ver. Déjenme establecerlo para que se visualice también en el mensual. Y fíjense cómo ese rango del semanal, ¿ok? Que ocasiona esa explosión hacia el alza, es simplemente que un pivote de múltiples velas, 1, 2, 3, 4 velas antes de que rompiera ese pivote, ¿vale? Entonces, un pivote en una temporalidad menor simplemente será un rango, para recordarles, como ya les había explicado en la parte teórica de esta lección. Ahora, vamos a leer perfectamente y muy detalladamente qué es lo que sucede en el interno de este rango. Bueno, el precio baja, ¿ok? Sube, luego vuelve a bajar para eliminar o romper ese último lower low y luego vuelve a subir. Así que muy probablemente, obviamente este es un caso de una estructura interna en el interno de este rango de demanda. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Déjenme explicarles mejor. Vamos a hacer zoom para que puedan ver. El precio aquí retrocede, ¿vale? Es decir, el precio hace esto, esto retrocede y vuelve a impulsar, ¿vale? Porque fíjense que esta vela no superó este high, sino que superó el último lower low. Por ende, aquí tenemos ¿qué? Tenemos un shock alcista en el interno de ese rango de demanda. El hecho de que esto sea una ruptura interna quiere decir que aquí nosotros vamos a tener zonas válidas de demanda. Entonces, el precio crea ese nuevo higher high interno, vuelve a bajar y ¿qué es lo que mitiga? Bueno, muy probablemente va a mitigar esa vela bajista, ¿ok? Que crea esa, o sea, serían las últimas ventas antes de las compras, que obviamente podemos perfeccionar o refinar a el último fractal de esa vela alcista, ¿vale?
¿Por qué? Porque este fractal que vemos aquí, muy probablemente en una temporalidad más baja, será un pivote de múltiples velas. Eso ya lo verán a medida que vamos avanzando y bajando de temporalidad. Pero principalmente lo que quiero que sepan es que aquí el precio, a medida que va rompiendo estructura interna hacia la alza, va mitigando esas zonas de demanda y creando así una cadena. Así que si se fijan, lo que hace el precio es lo siguiente, ¿ok? Va así, va así, va así. Y este de aquí es el último rango que, entre comillas, no fue perfectamente mitigado. Si bien fue mitigado aquí un poco con esta vela, con esta mecha de la vela bajista, no fue mitigado en lo que es el equilibrio o incluso en la parte inferior de ese rango. Así que lo que podemos hacer es simplemente modificar y perfeccionar este rango al último rango que se encontraba en el interno de ese rango grande, ¿vale? Espero que tenga sentido lo que acabo de decir. Y de la misma manera, en un rango grande sabemos ya que serán las últimas ventas antes de las compras. Ahora, si extendemos ese rango de demanda hacia el futuro, donde el precio fue a mitigar, ¿qué podemos notar? Bueno, primero que nada, repito, ese sería el rango completo de demanda. El precio mitiga por primera vez el distal de ese rango, es decir, el borde de esa zona, y tenemos inmediatamente una reacción de 360 pips, ¿vale? Eso es más que suficiente para hacer muchas operaciones con un buen riesgo-beneficio. Así que fíjense lo que pasa. En todo este impulso de tendencia bajista del semanal, fíjense, venía rompiendo los lower lows. Si el precio mitiga esa zona de demanda semanal, ¿qué me espero yo? Obviamente no me voy a esperar que el precio haga una inversión y continúe hacia el alza. No, lo que me espero son las expectativas del order flow, es decir, que el precio baje, crea un nuevo lower low, mitiga obviamente zona de demanda, que les había dicho, que en una tendencia bajista la zona de demanda servirá como punto de reacción para facilitar ese pullback y luego continuar con la tendencia, ¿vale? Entonces por eso les digo, la estructura, la tendencia, las expectativas del order flow serán siempre lo más importante. De esta manera sabrán interpretar correctamente esas reacciones en esas zonas específicas. Entonces en este caso el precio retrocede, vuelve a romper estructura creando ese nuevo lower low y muy probablemente lo que el precio fue a hacer aquí es a mitigar zonas de demanda que se encuentran en el interno de esa zona, que obviamente pueden ser rangos más pequeños en una temporalidad más baja o quizás pivotes. Eso lo veremos dentro de poco cuando bajaremos de temporalidad. Así que en este caso, si quieren refinar este rango de demanda, pueden hacerlo al pivote de dos velas, que serían estas dos, la vela bajista y la vela alcista. Déjenme decirles que técnicamente una zona de demanda es la última vela bajista antes de la explosión o antes de la ruptura hacia el alza. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos una vela que no hace el engulfing, en este caso de esa vela bajista, podemos perfeccionar o refinar esa zona a la vela individual. Entonces eso sería un pivote de vela individual. ¿Por qué? Bueno, fíjense, el precio para poder haber dejado este mínimo, que obviamente es más bajo que el mínimo de la vela anterior, aquí tuvo que haber habido ¿qué? Ventas. ¿Okay? Para que el precio bajara hasta ese mínimo, el precio tuvo que haber sido vendido hasta ese nivel preciso. Para luego entrar las compras, ¿y qué? Entonces ventas antes de las compras, ¿vale? Y es ahí donde obviamente se crea esa ruptura, esa explosión hacia el alza que obviamente crea esa nueva zona fresca que en un futuro va a ser mitigada y va a tener su reacción. Entonces, fíjense cómo el precio reacciona perfectamente a ese pivote de vela individual, donde luego que tenemos una reacción que nos facilita un cambio de tendencia ahora hacia el alza. Entonces, una vez que el precio empieza a hacer ese cambio de tendencia, a crear ese nuevo higher highs, higher lows, nuevo higher high, ¿qué vamos a tener por acá? En todos estos vacíos, como ya deben saber, vamos a tener zonas que no han sido mitigadas. ¿Pero qué tipo de zonas? Zonas de oferta, obviamente. Entonces, vamos a concentrarnos en este pedazo de aquí, ¿ok? Si miramos al pasado, vemos que teníamos ese rango de ¿qué? De oferta. ¿Por qué? Bueno, porque el precio que hace aquí, a partir de este rango, que es prácticamente la zona extrema, disculpen, es la zona extrema, que ocasiona esa ruptura. Entonces, en un impulso que crea una ruptura, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener el decisional, en este caso teníamos aquí el fractal, ¿ok? Que fue mitigado perfectamente y baja, y vamos a tener el extremo,
¿vale? Entonces vamos a concentrarnos aquí para perfeccionar esa zona de oferta. Repito, teníamos aquí ese shock bajista, por ende mi último rango, por así decir, de consolidación o de oferta será desde ese punto más bajo que se crea luego del shock hasta ese punto más alto, donde vemos que luego el precio baja agresivamente para crear ese desequilibrio entre la oferta y la demanda y crear esa nueva zona, que no había sido mitigada. Vamos a etiquetarla como zona semanal y vamos a extenderla. Y quiero que se fijen qué es lo que pasa. Bueno, el precio cuando toca por primera vez el distal de ese rango es exactamente lo que pasó aquí, cuando teníamos el rango completo. Empezamos a tener ¿qué? Empezamos a tener reacciones. Que en este modo, en este contexto, vean que es simplemente un retroceso bastante pequeño, pero desde un punto de vista semanal, que puede parecer bastante insignificante, pero desde un punto de vista intradía puede ser suficiente para uno tener una buena oportunidad de ventas, en este caso, porque tenemos una reacción hacia la baja, por así decir. Obviamente sabemos que la tendencia es completamente alcista, pero el punto a donde quiero llegar es que esos distales de esos rangos completos muchas veces van a servir también como puntos de reacción. Ahora, una cosa que también les quiero decir: cuando ustedes identifican y diseñan esos rangos completos como estos que tenemos aquí, que por cierto, fíjense, este rango que tenemos aquí muy probablemente es un pivote de vela individual en una temporalidad mayor. Vamos a asegurarnos de ver si es así o no. Vamos al mensual. ¿Y qué tenemos aquí? Exactamente, fíjense, pivote de vela individual. Las últimas compras antes de las ventas, luego o antes de crear ese desequilibrio en el precio. Me fui al diario. Entonces, donde estábamos, me encontraba aquí, y lo que les quería decir es que en ese rango completo, un detalle que les voy a dar, un tip, es que al precio le encanta mitigar el nivel de equilibrio o el punto de equilibrio, discúlpenme, el punto de equilibrio de esos rangos completos, de esos rangos grandes. Entonces, cuando tenemos un rango así de grande y ustedes diseñan el rango completo, tengan en cuenta ese nivel de equilibrio, porque al precio le encanta ir a mitigarlo para luego sí tener esa reacción en base a la oferta o a la demanda. Así que ahora vamos a concentrarnos en cómo podemos refinar esa zona. Recuerden que tengo que darles muchos detalles para que puedan entender no solo cómo diseñamos y cómo refinamos esa zona, sino el por qué lo hacemos de esta manera, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es tener el pivote de 2 velas, las últimas compras antes de las ventas, y el motivo por el cual tomo este punto más alto y no lo hago de esta manera, tomando en cuenta la última compra, es decir, la última vela alcista antes de la ruptura hacia la baja, es porque en este máximo, en esta mecha de vela bajista, adivinen qué vamos a tener en una temporalidad más baja. Por supuesto, vamos a tener velas alcistas, Cuando bajemos a la temporalidad diaria, muy probablemente aquí vamos a tener varias velas alcistas antes de que el precio quebrara hacia la baja. Así que ese es un refinamiento de pivote de 2 velas, y también podemos hacer el fractal de esa última vela individual, y fíjense la precisión de esa zona. El precio va a mitigar perfectamente ese fractal para luego sí tener su reacción hacia la baja, ¿vale? Entonces, esto es el modo correcto de identificar y diseñar ese rango completo hasta el fractal, en este caso de oferta. Vamos a concentrarnos un poco en esta parte de acá, que es la parte actual del precio, para que se fijen que de la misma manera el precio viene respetando este modo por años y años, Fíjense. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a comenzar desde aquí toda esta bajada, prácticamente luego de este cambio de tendencia semanal. El precio desde el 2021, inicios del 2021, no para de caer, es decir, se encuentra en una tendencia completamente bajista, debido a que obviamente muy probablemente la tendencia mensual, como pueden ver aquí, es bajista, ¿vale? Entonces vamos a ver esos rangos semanales en esta última parte de la acción del precio. ¿Qué tenemos aquí? Aquí el precio empieza a retroceder, ese es el punto más alto que llega antes del quiebre. ¿Y qué tenemos? Bueno, el precio hace esto. Rompe, mitiga, y vuelve a bajar. Ahora tenemos una nueva zona, de aquí a aquí, donde el precio, ¿qué hace? Bueno, fíjense,
El precio hace esto. Ups. Hace esto, mitiga y vuelve a bajar. Entonces tenemos esas zonas así, hasta las rupturas. Obviamente aquí les estoy mostrando la manera menos refinada de hacerlo. Ustedes ya saben que pueden refinarlo al pivote de varias velas o al pivote de vela individual o incluso al fractal. Fíjense en este ejemplo aquí porque es bastante curioso. ¿Qué hace el precio? El precio hace esto, rompe, pero fíjense que aquí tenemos un retroceso. El mínimo de esta vela bajista no supera el mínimo de la vela anterior. Es decir que, si bien es verdad que tenemos todo este rango, que fue roto con esta vela aquí, tenemos un rango un poco más refinado que se crea luego, que sería este. Que es el que el precio va a mitigar realmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa luego? Vamos a dejar esto por acá. El precio vuelve a bajar, retrocede, rompe otro rango, ¿sí? Entonces, fíjense. Ups, disculpen, acabo de hacer un desastre. Desde acá hasta acá, nuevo rango. ¿Qué hace el precio? Va a mitigar y vuelve a impulsar. Entonces, espero que sea bastante claro cómo se identifican y cómo se diseñan esos rangos de temporalidades mayores, que obviamente va a ser exactamente lo mismo en una temporalidad menor. ¿Vale? Entonces, eso sería la temporalidad semanal, cómo identificamos y cómo diseñamos las zonas. No perdamos más tiempo y vamos a ir a esta parte de aquí. Vamos a identificar todo esto en el diario y luego por último nos vamos a concentrar en la última parte de la acción del precio que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Todo esto, es más, quiero hacer una cosa para darles incluso más detalles, porque aquí me olvidé. El precio, al mitigar esa zona, sabemos ya que si la tendencia es alcista, ¿qué va a hacer? Va a retroceder, y las expectativas era de que el precio mitigara esa demanda y continuara con esa tendencia. Obviamente las expectativas van a fallar en un determinado momento y vamos a tener esas inversiones. Así que para darles muchos detalles, tenemos las ventas antes de las compras, ¿vale? Zona de demanda, vamos a etiquetarla como zona semanal. Y en este caso, vamos a ver bien detalle de la acción del precio. Recuerden, si bien es verdad que es la última vela bajista antes de la ruptura hacia la alza, debemos tener en cuenta el punto más bajo de ese rango o de ese pivote, porque en esas mechas, así haya sido una vela alcista, si bajamos de temporalidad, recuerden que vamos a tener ventas, vamos a tener velas bajistas. Así que la manera correcta en la cual identificamos y diseñamos esas zonas es hasta el punto más bajo, en este caso de ¿qué? De ventas antes de las compras, ¿vale? Entonces fíjense aquí, el precio baja, tiene una reacción en el distal, que ya vamos a entender el por qué sucede esto en una temporalidad más baja. Pero antes de bajar, último detalle que les quiero dar en esta temporalidad, fíjense que en este impulso alcista, ¿qué tenemos? Por eso les digo, tienen que saber leer la estructura interna, no me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. El precio sube, retrocede porque esta inside bar no logra superar el high interno y vuelve a subir. Así que aquí tenemos prácticamente un rango más pequeño, que puede ser desde este punto más alto hasta el punto más bajo hacia la derecha. Ahora podemos refinarlo hasta el fractal de la vela, eso sería el refinamiento más preciso que podemos hacer, y es por eso que tenemos esa reacción, pero sabemos que el rango es bastante grande y las órdenes de compras pueden estar en cualquier lugar adentro de ese rango completo. Así que ahora sí, vamos a bajar de temporalidad, vamos al diario en esa parte del precio, y lo que vamos a ver aquí es que fíjense, tenemos un impulso alcista de la tendencia semanal, si bien recuerdan, y en ese retroceso semanal, ¿qué vamos a ver en el diario? Bueno, por supuesto, lo que vamos a ver es una tendencia, una tendencia bajista, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos notar en esos puntos de reacción que facilitaron retrocesos del diario, el por qué el precio hace esto y por qué nuevamente las expectativas del order flow son tan importantes para nosotros. Bueno, el precio, ¿qué hace? Mitiga esa zona de oferta, del semanal, y empezamos a ver ya un cambio interno. Tenemos un shock, bueno, lo voy a dejar así, tenemos un shock del diario que nos hace entender que el precio puede retroceder a niveles inferiores en todo ese impulso, ¿vale?
Hasta que el precio no cambie de tendencia, no rompa ese último swing higher low, las expectativas es de que el precio siguiera subiendo. Ahora tenemos esa ruptura hacia la baja, tenemos la creación de ese nuevo lower low y sabemos ya que en esta ruptura, si el precio rompe ese último swing higher low, vamos a tener zona extrema y vamos a tener zona decisional. Así que vamos a ir diseñándolas. Tenemos la zona extrema, que podemos hacer el rango interno completo, o este rango interno aquí también sería correcto, o mejor aún, tenemos el pivote de vela individual, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí y luego veremos qué es lo que pasa en el futuro. Tenemos ahora la zona decisional, el rango completo como sería, desde donde empieza a retroceder hasta el punto más alto antes del quiebre. Si quieren perfeccionarlo, pueden hacer el pivote de 2 velas o el pivote de vela, debido a que esta vela no hace el engulfing de esa última vela alcista. Entonces fíjense el precio que hace. Hace esto, rompe, mitiga, continúa con la tendencia bajista, ¿vale? Entonces, en este caso, una vez que tenemos la ruptura de este lower low, vamos a tener de la misma manera zonas extremas. En este caso, fíjense, todo esto es una consolidación, lo que tenemos aquí. Podríamos tomar este último rango decisional, podríamos perfeccionarlo al pivote de una vela o de 2 velas. Y vemos que el precio aquí obviamente no respeta la zona. Van a haber ocasiones donde esos decisionales van a tener pocas probabilidades por diferentes motivos. Y incluso, fíjense, el precio supera en realidad ese último swing lower high. Pero ¿cómo lo supera? Lo supera con la mecha. El cuerpo cierra por debajo. A eso se le conoce como toma de liquidez. Y lo conocerán a la perfección en las siguientes lecciones de la próxima sección. ¿Vale? Entonces prácticamente lo que el precio va a ir a hacer aquí es a mitigar zonas que se encuentran en el interno de este impulso, que seguramente encontraríamos un pivote, un rango de H4, y luego el precio, por así decir, reacciona y empieza nuevamente o continúa nuevamente con su tendencia bajista, ¿vale? De la misma manera, el precio aquí bajando rompe, va a tener sus zonas extremas y va a tener sus decisionales, ¿vale? Entonces fíjense aquí. Por ejemplo, aquí el precio, ¿a qué reacciona? Esa es una pregunta que se tienen que hacer siempre. Cada vez que vean reacciones en el precio, ¿a qué está reaccionando? Para ver si verdaderamente es una zona en la cual podremos aprovechar y capitalizar en ese posible movimiento. Bueno, fíjense, si vemos a la izquierda, ¿qué podemos notar aquí? Bueno, podemos notar un movimiento, un pivote de buy to sell. ¿Ok? Déjenme etiquetarlo como zona diaria. Eso también, para que no se confundan. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que el precio aquí prácticamente hace esto. Y bueno, si bien es verdad que internamente todo esto es un impulso, debemos saber leer que esas son mechas sell to buy, porque son las últimas ventas antes de las compras. Y ya saben que un pivote sell to buy en una temporalidad más baja como la de 4 horas se verá como un rango, ¿vale? Entonces simplemente aquí el precio fue a reaccionar a esas mechas sell to buy, ¿okay? Las últimas ventas antes de las compras, pero ¿para qué? No para hacer una inversión, sino para seguir con ese order flow y con esas expectativas bajistas, ¿vale? Entonces veníamos por acá, el precio rompe ese último lower low, sigue con la tendencia, vamos a tener el extremo, que en este caso son las 2 últimas velas, el pivote de 2 velas o incluso el pivote de una vela. Vamos a etiquetarlo y ya veremos más adelante qué pasa en el futuro. Y tenemos el decisional, el rango decisional, que es el que prácticamente mitiga aquí. Y también tendríamos el decisional de una vela, ¿okay? El pivote de una vela en ese decisional. Así que vamos a tener aquí el rango, que prácticamente estoy casi seguro que lo mitiga. Luego el precio agarra esas órdenes, empieza a bajar, rompe el último lower low. Pero ¿a qué reacciona el precio aquí? Bueno, fíjense, hay que saber leer la estructura interna en todo lo que pasa aquí. Para que el precio reaccione en esta bajada, hay que leer lo que hizo en este impulso, ¿vale? En todo este impulso, la demanda estaba en control y muchas de esas zonas no van a ser mitigadas para que un mañana sirvan como ¿qué? Como puntos de reacción para facilitar esos retrocesos de esa tendencia bajista, ¿vale? Recuerden lo que les dije. Entonces, en este caso, vemos que el precio reacciona ¿a qué? Bueno, a este movimiento que teníamos aquí, fíjense. Aquí teníamos esa especie de movimiento. Teníamos esto, esto y esto. Entonces, esto aquí es un pequeño rango. Podemos tomar toda la vela, ¿ok? Vamos a etiquetarla como vela diaria.
Y en este caso vemos que el precio, si bien es verdad que luego de romper ese máximo, disculpen, mitiga inmediatamente esa zona, podríamos refinarla a la inside bar teniendo en cuenta obviamente el punto más bajo, como les dije, porque aquí van a haber ventas antes de las compras, o incluso podríamos hacer ese refinamiento fractal, ¿okay? Que en este caso, fíjense, mitiga perfectamente con la mecha en esa caída para dar esa reacción y ese pullback o ese retroceso. Entonces el precio vuelve a impulsar, dándonos así otra zona de oferta. En este caso todo eso es una gran consolidación. Podemos tomar el pivote de velas. ¿Okay? Fíjense que aquí el precio tuvo reacción. ¿Okay? Tuvo reacción. Al final obviamente sigue hacia la alza, pero eso lo veremos luego. El precio sigue bajando. Aquí tenemos una pequeña reacción, ¿okay? Porque es un retroceso interno. Lo reconocemos debido a que es una inside bar. Y lo que va a mitigar es exactamente el fractal de ese pivote. ¿Okay? Aquí tenemos un pivote. Podríamos hacerlo la vela bajista, la última compra, disculpen, la última venta antes de la compra. Pero si ven, el precio mitiga ese pivote de vela individual. Así que si mitiga ese pivote de vela individual, lo que podemos hacer es refinarlo a el fractal de la vela. Y es lo que va a mitigar, lo que va a facilitar ese pequeño retroceso y luego nuevamente caer. ¿A dónde va a caer esto? Fíjense aquí porque esto es muy importante. Es una zona bastante, como le dicen, tricky. ¿Por qué? Porque el precio, fíjense, todo esto es el rango semanal, ¿verdad? Entonces aquí el precio venía bajando, se detiene aquí en este low, empieza a subir y luego cuando cierra esta vela alcista, ¿qué pasa con esta vela? Bueno, esta vela lo que hace es esto, fíjense. Hace esto, esto y esto, ¿vale? Tienen que entender qué es lo que significan cada vela en una temporalidad menor. Entonces, esta vela de aquí bajó por debajo de este mínimo, es decir, eliminó ese mínimo para luego sí estallar hacia el alza. Entonces, sería incorrecto de nuestra parte dibujar ese pivote de vela individual de esta manera. ¿Por qué? Porque tuvimos un punto más bajo, ¿ok? Entonces, las últimas ventas en realidad fueron hasta aquí, antes de las compras. Por ende, la verdadera zona de demanda es todo este fractal, ¿vale? Que podrían hacerlo toda la vela, ¿ok? Pero en este caso, siendo muy grande y siendo ya mitigada aquí, podemos poner o podemos refinarlo hasta el fractal de ella, ¿vale? Si lo extendemos, fíjense, si lo extendemos, el precio va a mitigar perfectamente ese fractal, ¿ok? Entonces quiero que se fijen como en el interno de todo este rango semanal que no habíamos refinado, ¿qué vamos a encontrar en el interno? En una temporalidad menor vamos a encontrar otras zonas de demanda, ¿ok? Entonces un rango de temporalidad mayor, en el interno vamos a conseguir pivotes de demanda, en este caso en esa temporalidad menor, ¿vale? Entonces, que obviamente dependerá del contexto y de la tendencia, si esa demanda va a facilitar retrocesos o va a facilitar continuaciones. En este caso, como pueden ver, venía facilitando ¿qué? Venía facilitando retrocesos, ¿vale? Hasta este punto, donde el precio reacciona, ¿y qué pasa? Sube, las expectativas son bajistas, hasta que el precio no rompa ese swing lower high de la tendencia diaria, ¿ok? No podemos, por así decir, esperarnos de que haya una inversión, ¿ok? El precio puede invertir, pero las expectativas son de que aquí se pueda crear un posible lower high, es decir, en esas zonas de interés. Ahora bien, obviamente las expectativas van a fallar en un determinado momento, como ya dije. Y ahora el precio, ¿qué hace? Rompe ese último swing lower high con el cuerpo de esta vela alcista y las zonas de oferta que habíamos diseñado anteriormente van a servir como ¿qué? Como puntos de reacción para ahora facilitar esos retrocesos de la nueva tendencia alcista. Por ejemplo, si bien recuerdan, teníamos este pivote de vela individual. Fíjense qué es lo que ocurre. En una tendencia alcista, esas zonas de oferta van a facilitar retrocesos para luego ¿qué? Para luego ir a mitigar la demanda, que es la zona que está en control, para continuar con la tendencia y seguir creando ¿qué? Swings, higher highs, o obviamente
higher highs internos, obviamente dependiendo del tipo de movimiento que dé, pero lo importante es que la expectativa es alcista. Ahora fíjense aquí, si el precio va a mitigar esa zona, en este caso reacciona aquí. ¿A qué reacciona? Bueno, muy probablemente reaccionó al pivote de 2 velas. Tiene esa reacción, ok, vamos a dejarlo como antes. Ahora el precio, ¿qué va a hacer? No va a ser una inversión necesariamente, ¿vale? Además que la inversión la tendría que ser desde acá, porque ese era mi último swing low. Pero lo que quiero decir es que no nos esperamos esa inversión, nos esperamos a que la demanda continúe en control. En este caso vuelve a mitigar esa zona de aquí, elimina este low interno, ya entenderán por qué en las próximas lecciones, pero se ve que aquí había todavía órdenes de compra que el precio necesitaba tomar y llenar antes de ese próximo impulso alcista. Ahora el precio llega a esa zona de oferta que va a facilitar de la misma manera retrocesos, ¿sí? ¿A dónde va a retroceder? Bueno, a las zonas de demanda. En este caso venía creando una cadena. Una cadena quiere decir cuando el precio va creando zonas, mitiga, crea zonas, mitiga y así sucesivamente. O sea, una cadena de demanda. Que en este caso no va a mitigar el pivote de vela individual. Y aquí quiero hacer una paréntesis. Porque ustedes se estarán preguntando, Adriano, ¿cómo puedo saber yo cuándo puedo o cuándo debería refinar esa zona al pivote de una vela o al pivote de 2 velas, que en este caso va a mitigar, o cuándo dejar el rango completo, en este caso? Bueno, la respuesta es que esto, chicos y chicas, va a depender únicamente de ustedes. A través de la experiencia, a través del backtesting, a través de la recopilación de datos y sobre todo a través de su estilo de trading, ustedes van a saber cuándo es mejor tener en cuenta el pivote de una vela, el pivote de 2 velas o de 3 velas o, ¿por qué no?, el rango completo. ¿Okay? La experiencia se los va a decir. Ustedes, por supuesto, gracias a la comunidad de Discord, van a ver mis análisis y van a entender qué es lo que prefiero hacer yo dependiendo de la circunstancia y del momento en el cual me encuentre en el mercado. ¿Okay? Porque yo muchas veces prefiero tomar el fractal de las velas, o hay veces en que prefiero hacer el pivote de 2 velas o incluso el pivote de una vela. Eso dependerá del contexto y ustedes se darán cuenta gracias a mis análisis, pero también gracias a su experiencia que irán creando con el tiempo, ¿ok? Entonces recuerden, un mayor refinamiento, ¿ok?, conduce a que muchas veces el precio no vaya a mitigar ese refinamiento tan preciso, sino que más bien van a haber ocasiones donde el precio va a ir a mitigar el pivote de 2 velas o incluso, ¿por qué no?, el pivote de 3 velas. En este caso, fíjense, el precio mitiga el pivote de 2 velas, impulsa, rompe nuevamente estructura swing y crea, obviamente, otra zona porque rompe estructura. Entonces, fíjense, a eso se le denomina cadena de demanda, ¿ok? Déjenme etiquetar esto como zona diaria. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una reacción, fíjense. ¿Expectativas cuáles eran? Las expectativas eran de que el precio mitigara esta zona y continuara hacia la alza. ¿Tiene necesariamente que hacerlo? Obviamente no. El precio puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, aquí tenemos una reacción que facilitó ese pullback, ¿correcto? Más bien, ese cambio de tendencia. ¿Qué fue a mitigar aquí el precio? Bueno, si bien recuerdan, aquí teníamos una zona extrema que en ese impulso habíamos roto estructura. Por ende, es un requisito que lo tenemos y que valida o que nos confirma esa zona ahora válida, ¿ok? Entonces, tenemos la mitigación de esa zona de oferta. Ahora, ¿qué nos esperamos? Expectativas, retroceso, ¿ok?, para una posible continuación. En este caso el precio retrocede, reacciona y luego obviamente cambio de tendencia. A eso de aquí se le conoce como zona flip. Ya lo verán en la próxima lección. Así que no se apresuren. Entonces, en este caso, como pueden ver, el precio cambia tendencia a bajista y es aquí donde vemos ahora esa nueva tendencia con ese order flow bajista, ¿ok? Donde los lower highs serán los puntos fuertes y las zonas de oferta serán esas zonas para buscar continuaciones, mientras que las zonas de demanda servirán como puntos de reacción. Eso recuérdenlo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya he cubierto toda esta parte del semanal, vimos incluso el mensual, vimos esta parte del diario bastante preciso. Ahora lo que quiero hacer es ver esta parte de la acción del precio, porque obviamente no solo queremos ver ejemplos con data vieja, por así decir, sino que vamos a ver ahora data o información más actual.